Bueno, empezamos a hacer nuestro gorrito. Lo primero que vamos a hacer es un gorrito básico con las instrucciones que les voy a dejar aquí en la i desplegable. Yo le hice un borde en negro y cuando ya tengamos nuestro gorrito básico vamos a empezar a hacer los ojos. Los ojos empiezan con un nudo deslizado mágico y aquí vamos a insertar nuestro ganchillo. Vamos a hacer 2 cadenas y luego en ese anillo mágico vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí uno y aquí el otro. Luego hacemos 3 puntos bajos, también en ese anillo mágico. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. Y por último vamos a hacer un punto alto, ahí en ese anillo mágico. Ya terminamos nuestra primera vuelta. Para cerrarla vamos a buscar la barriguita del primer punto alto que hicimos y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está la primera vuelta. Para cerrar ese huequito simplemente tiramos del hilo inicial y empezamos nuestra segunda vuelta con una cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Desde el primero que se ve ahí hacemos un punto bajo y así nos vamos dando toda la vuelta. Un punto bajo en cada barriguita disponible. Aquí ya estoy terminando. Para cerrar buscamos la barriguita del primer punto que hicimos y ahí hacemos un punto deslizado. Para la tercera vuelta vamos a empezar con una cadena y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto disponible. Aquí uno y en el mismo huequito 2. Siguiente 1 y en el mismo huequito 2. Y así seguimos, 2 puntos bajos en cada punto disponible, cerramos con un punto deslizado al final y ya terminamos nuestro ojo. Vamos a cortar el hilo bien largo para que nos sirva para coser el ojo luego al gorro. Y listo, ya lo terminamos. Obviamente lo hacemos en negro y 2 ojitos. Veamos ahora cómo se hacen las orejas. Para las orejas tengo 2 opciones. Una es como esta oreja más de osito cóncava, que nos queda así. Y la otra opción, que es la que yo voy a usar, es hacer un pompón. Esta opción es como más para niñas, me parece, pero bueno, tenemos las 2 opciones. Esta opción se las voy a enseñar a hacer ahora y si queremos hacer un pompón pueden ir al tutorial de cómo se hace un pompón casero con un disco de cartón. Entonces para la opción número 1 empezamos con un nudo deslizado mágico, luego hacemos 2 cadenas y en ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos altos. Aquí ya tengo mis 6 puntos altos, es como un medio círculo pequeñito. Cerramos el huequito inicial. Ahora voy a hacer 2 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto disponible, en cada barriguita. Aquí en el primer punto, 2 puntos altos, paso al siguiente, 2 puntos altos y así hasta llegar al último punto disponible.
Aquí ya hice toda la media vuelta, la media luna, digamos. Y aquí, bueno, ya voy a cortar el hilo y voy a hacer dos piezas exactamente iguales. Las voy a unir de esta forma y en la esquina de las dos piezas voy a insertar mi ganchillo. Aquí por esta esquina y luego en el de atrás. Vuelvo a traer el hilo. Aquí vamos a hacer una cadena. Y luego vamos a hacer un punto bajo en cada punto, uniendo las dos partes. Entonces insertamos por aquí, luego en el punto de atrás, en el mismo punto, y ahí hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos como cosiendo estas dos piezas con punto bajo. Insertamos el ganchillo en la de adelante, luego en la de atrás y hacemos el punto bajo. Cuando lleguemos a la esquina, esto nos va quedando algo así. Cuando lleguemos a la esquina vamos a hacer 3 puntos bajos ahí en la misma esquina, como para que nos dé la vuelta. Aquí 1, en la misma esquina 2, y ahí en ese mismo huequito 3. Perfecto, ya di como la vuelta, ya estoy en la parte de abajo de la oreja. Y aquí voy a buscar pues el huequito que tenga disponible, aquí no hay puntos, entonces más o menos donde podamos insertar el ganchillo. Y aprovechamos también para camuflar esos hilitos de una vez y ahorrarnos ese trabajo. Entonces donde pueda adelante, donde pueda atrás, acostamos los hilitos y hacemos un punto bajo. Y así hasta llegar a la otra esquina, donde también vamos a hacer 3 puntos bajos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Este hilo también lo vamos a dejar bien larguito para luego coser nuestra oreja al gorrito. Y listo, haríamos 2 orejas y ya nos quedaría esta opción lista. Vamos a ver cómo se hace la nariz. Empezamos también con un nudo deslizado mágico, hacemos 2 cadenas y en ese anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos altos. Hacemos aquí 1, 2 y así hasta tener 6. Al final de la vuelta cerramos con un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos y cerramos ese agujero inicial. Bueno, para la segunda vuelta empezamos con una cadena. En el primer punto disponible vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 en el mismo agujero. En el siguiente hacemos un medio punto alto solito. Ahí está. En el siguiente otro medio punto alto solito. En el siguiente hacemos de nuevo 2 medios puntos altos. 1 y 2 en el mismo agujero. Y luego me deben quedar 2 barriguitas libres en la parte de abajo, aquí. Y en cada una vamos a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado aquí y en la otra punto deslizado. Y cerramos con un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. Y ya tenemos la nariz de nuestro osito, que nos quedaría algo así. Para unirlo todo a nuestro gorro, pues simplemente ponemos donde queramos las piezas. Voy a empezar por la nariz para marcar como un centro claro. Y aquí, bueno, simplemente con el hilito que dejamos suelto, vamos pinchando aquí por delante. Salimos y volvemos a entrar por detrás, cuidando que salgamos ahí por el lado correcto. Y así vamos a unir todas las piezas, bueno, con mucha paciencia y en el lugar donde queramos. Para las orejitas simplemente pues las ponemos en el sitio y vamos haciendo como rollitos con el hilo para que queden ahí pegadas. Y para el pompón, con ayuda del ganchillo, vamos a atravesar los 2 hilitos de la parte de abajo del pompón y simplemente hacemos un nudo por dentro del gorrito y ya nos queda sujeto el pompón. Esto es súper fácil. Obviamente todos esos hilitos luego los vamos a camuflar
Los ojos los vamos a poner en diagonal o bueno, como ustedes quieran, pero yo recomiendo en diagonal. Luego les ponemos el botón en la parte de arriba y listo, ya vamos a tener nuestro gorrito de panda listo para estrenar. Espero que les haya gustado este tutorial, que se diviertan haciéndolo. No olviden suscribirse y ya nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.